siempre me gusta contar a mis queridos hermanos presentes y a los que van a escuchar por vía internet y por la radio, me gusta contar cómo Dios me da los mensajes, porque es parte del mismo mensaje, como Dios me lo da. Y hace más o menos 2 semanas atrás estaba leyendo la Biblia y le digo al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable la próxima vez cuando tenga que hablar? Y bueno, resulta que estaba leyendo la Biblia y me llevó el Señor a Isaías 24 y lo leí completo. Y mientras estaba leyendo, yo dije, bueno, Señor, tú quieres que hable de Isaías 24. Y yo dije, claro, se entiende. Se entiende que tus juicios están próximos a llegar sobre la tierra. Se entiende, Señor, que estamos finalizando el tiempo de la gracia. Se entiende, Señor, que lo que tú quieres que hablemos de tu venida. Se entiende, Señor, que la gente no está preparada para lo que se viene al mundo entero. Y yo me hacía todas estas respuestas, yo me las hacía estas respuestas a mí misma, diciendo, Señor, se entiende que la humanidad entera está perdida. Se entiende, Señor, que tus juicios van a ser gravosos extremadamente y que ya tu ira está a punto de ser desatada. Y estaba así yo misma respondiéndome a lo que acababa de leer en Isaías capítulo 24. Estaba yo misma haciéndome la respuesta a lo que el Señor me estaba queriendo mostrar. Y resulta que, bueno, pasaban los días y yo no me preparaba. Yo decía, bueno, está bien, Isaías 24, y me retumbaba, hermanos. Me retumbaba la siesta, me retumbaba la tarde, me retumbaba la noche. No me podía dormir pensando Isaías 24, Isaías 24, Isaías 24. Hasta que un día no pude más y el Señor me despertó a medianoche. Entonces dije, no puede ser esto. Esto es que el Señor quiere que me empiece a preparar, que tome conciencia de lo que Él quiere que yo hable. O sea, lo que el Señor quiere hablar a través de este vaso. Entonces agarré y me puse contenta y digo, voy a buscar todas las distintas versiones, porque mi Biblia no tiene título de Isaías 24, pero más o menos uno leyendo el contexto se puede dar cuenta a qué se refiere Dios, habla de juicio. Entonces digo, voy a leer todas las versiones que tengo en casa, ¿cuál es el título? Entonces empecé a leer en la Pellita, que es una Biblia traducida directamente del arameo, y decía el título, Juicio final de Yahweh contra la tierra. Luego me fui a la Biblia, Dios habla hoy, y dice, el juicio sobre toda la tierra, o en letra chiquita decía el Apocalipsis de Isaías. Me fui a la Reina Valera 1960, que es la que generalmente uso, y a la Septuaginta y a la Kadosh, todas tenían el mismo título, el juicio de Jehová sobre la tierra. Y me fui finalmente a la NBI y dice, juicio universal. Entonces yo leí eso y dije, me quedo tranquila. Ya está, ya entiendo lo que el Señor quiere hablar. Lo que el Señor quiere decir a la iglesia, al mundo entero vía internet y a Tucumán vía radio. Entonces cerré la Biblia, me quedé tranquila y me dormí. Sé que quería hablar de juicio, Dios, de lo que se avecina, hermanos, porque si entramos al internet hay miles de profetas y algunos no son profetas, son simples vasos usados por el Señor, hasta niños pequeñitos, donde Dios le está hablando lo que se viene a la humanidad entera. Entonces pasaron los días buenos y hoy a la siesta, digo, voy a compaginar mi mensaje, porque yo dije, bueno, si es de juicio, voy a hablarlo, son los juicios, listo. Pero cuando estaba a la siesta, preparándome el mensaje, me di cuenta que Dios tenía muchas cosas más que decirnos, hermanos. En especial me quería el Señor hablarme a mí, en primer lugar, de algunos interrogantes que yo tenía con respecto a algunos temas que el Señor nos viene tratando ya de hace tiempo, y seguramente el Señor te va a hablar en esta tarde, noche, a ti, y a ti, querido hermano, que te vas a conectar vía internet y vas a escuchar esta prédica, seguramente el Señor también te va a querer hablar. Entonces fue impresionante cuando empecé a leer cómo el Señor me hablaba, queridos hermanos, y vamos a comenzar.
Dice así su palabra: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Aquí vamos a ir deteniéndonos, vamos a ir analizando lo que Isaías quiere decirnos para estos tiempos que se vienen sobre el mundo entero. Fíjense, hermanos queridos, que acá dice: he aquí que Jehová vacía la tierra. La tierra. Aquí no está hablando Jehová de un juicio a una nación, a un lugar específico, a un territorio, a una persona, a un tipo de iglesia, sino aquí está hablando que la va a vaciar a la tierra. Porque en los capítulos anteriores me puse a indagar un poquito. Todos los capítulos anteriores está hablando, el profeta Isaías está hablando a juicios específicos, a un lugar específico, a una tierra específica. Y yo se los digo así nomás de pasadita porque no me quiero explayar mucho, quiero llegar a una parte también muy importante. Yo lo tengo anotado porque los fui anotando. Capítulo 22 de Isaías, por ejemplo, está una profecía contra Jerusalén, allí en el Valle de la Visión, específicamente a Jerusalén, Judá. Recordemos, vamos a hacer una pequeña síntesis nada más. En un tiempo Israel se llamaba a todo el territorio, a toda la nación. Luego, cuando se divide la nación en dos, queda la parte del norte y la parte del sur. Judá, con su capital, Jerusalén, es la parte del sur. Y luego tenemos también la parte del norte, que ya la vamos a ver un poquitito más adelante. Aquí, cuando se refiere al Valle de la Visión, es un lugar específico. Luego tenemos en el capítulo 21 profecía en el desierto. Se cree que es una tribu nómade que andaba allí por toda la parte norte de Arabia. También hay un juicio para esa tribu nómade que andaba allí dispersa por el norte de Arabia. Después, en el capítulo 21 tenemos profecía contra Edom. También en ese mismo capítulo 21 tenemos profecía sobre la caída de Babilonia. Luego, en el capítulo 18, 19 y 20 de Isaías tenemos profecías contra Egipto y contra Etiopía. Y luego, en el capítulo 17, tenemos profecía contra Israel, contra Samaria. Esa es la que yo le digo que estaba ubicada en el norte del territorio de Israel. Después tenemos profecía contra Damasco. En el capítulo 15 y 16 tenemos profecía contra Moab. En el capítulo 14 tenemos profecía contra los filisteos y contra los asirios. Y en el capítulo 13 y 14 tenemos profecía contra Babilonia. Fíjense en que todos estos capítulos, desde el 14, porque yo fui de adelante hacia atrás, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, son todas profecías específicas para un territorio, para una nación, para un lugar. Pero cuando llegamos al capítulo 24 de Isaías, estamos viendo que el Señor está hablando de vaciar la tierra, de vaciar el mundo entero, hermanos. El globo terráqueo, hay un juicio global aquí. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 y vamos a entender, porque quiero que tomemos atención de cada detalle que este profeta dijo. Dice así, versículo 2: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, o sea, significa al acreedor, así como el que recibe, el deudor. Fíjense en que aquí sintetiza este gran profeta todas las personas que iban a recibir juicio y no se salva nadie. Aquí comienza diciendo, así como al pueblo, también al sacerdote. Estaba haciendo referencia al secular como al religioso, a los que trabajan como a los que no trabajan, a los que son siervos como a los que dirigen, a los jefes, a los amos, todos. O sea que aquí hay un juicio para todo ser humano, hombre y mujer, porque aquí también dice, como la criada a su ama, y anteriormente dice al siervo como a su amo, hombres, mujeres,
todos, religiosos y no religiosos. Es un juicio que viene global para el mundo, a todo ser humano. Y esto es importante que vayamos reteniendo porque vamos a entender un poquito más adelante. Versículo 3 dice, y 4, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No, acá ya no es por las bombas atómicas, acá ya no es por lo que los científicos dicen o la ciencia dice, que pueden haber productos químicos que pueden destruir medio globo terráqueo. Acá la tierra va a ser saqueada y va a ser vaciada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí a la tierra, en otra traducción que he leído, se la ve como seca. Dice, la tierra se seca y se marchita, en otra revisión que yo leo, en otra traducción. Se seca y se marchita. Y se ha profetizado, queridos hermanos, que la tierra no producirá como antes, que van a empezar a venir tiempos donde la tierra ya no va a dar esos frutos hermosos que hoy podemos disfrutar. Hoy podemos ir al súper, podemos ir a la verdulería, podemos sembrar nuestras propias tierras y podemos disfrutar lo que comemos. Podemos comer verduras ricas, fruta rica, podemos comer legumbres y semillas ricas, hermanos, y nutrir nuestros cuerpos con todo lo que la tierra produce. Pero dice que va a llegar un tiempo y se está profetizando, el Señor está hablando a muchos profetas, que la tierra ya no va a producir como antes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas, hermanos? Porque van a venir los juicios de Dios a todo el globo terráqueo. Se está profetizando que van a venir intensos calores, como intensos fríos también, o lluvias excesas que van a inundar territorios enteros. Hermanos queridos, entonces la tierra se va a empezar a debilitar. ¿Qué pasa con los productores cuando llueve y llueve y llueve? Toda la cosecha se pierde. Porque hay cosechas que no aguantan tanta lluvia, se empiezan a inundar los sembradíos y los campos. Los animales empiezan a no tener comida con qué alimentarse. ¿Qué pasa cuando el calor empieza a quemar todas las hortalizas? Empieza a quemar todos los plantíos. Empiezan a morirse las plantas y por consecuencia los animales se mueren. Y por consecuencia no va a haber abastecimiento para el ser humano tampoco. Porque la magma, ¿qué está ocurriendo con la magma debajo de la tierra? Dice que son las piedras que se están empezando a disolver, hermanos. Se están empezando a disolver y ese calor y todo eso que está por debajo de la tierra que habitamos y que pisamos nosotros está debilitando la tierra. Ese azufre, esa magma, esas lavas empiezan a salir por los volcanes. ¿Acaso no han pasado tragedia en Guatemala y en tantas regiones del país? Yo no miro muchas noticias, no soy de mirar muchas noticias, me quiero concentrar en otras cosas, pero sí sé de noticias, hermano. En el mundo entero que están habiendo erupciones de volcanes y otros se están preparando para hacer ebullición. Y cuando es tremendo, he podido ver videos de cómo empieza a bajar la lava de los volcanes y empieza a arrasar con poblados enteros. Poblados enteros sepultados debajo de la lava. Es tremendo, hermanos. Se han podido ver videos donde se veía a la gente pidiendo auxilio porque estaban sepultados en la lava y nadie los podía salvar porque su carne se empezaba a desboronar. Eso está pasando, hermanos. El mundo entero ya no es lo mismo, la tierra no es lo mismo. Aquí está diciendo el profeta, la tierra será enteramente vaciada, saqueada, se va a destruir, se ha enfermado los altos, dice, cayó el mundo, se enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y continuamos, queridos hermanos, dice otra traducción, el versículo 4, que el cielo y la tierra se llenan de tristeza. No sé si a ustedes le pasa, hermanos, pero yo soy muy contemplativa y soy muy sensitiva, le podría decir más bien. Esa es la palabra correcta. Pero cuando ha habido una devastación en algún lugar, es como que hasta el cielo cambia. La naturaleza cambia, el paisaje cambia, todo cambia, hermanos. Miren, cuando fallecieron mis padres hace poquito, yo entraba a la casa de ellos, ya la casa no era lo mismo. Ya la ausencia de ellos hace que esa casa no sea lo mismo, hermano.
Rápido yo quería salir de esa casa porque no está el alma de mis padres, no está la presencia de mis padres. Y así pasa cuando empieza a haber mortandad, cuando empieza a haber juicio, cuando empieza a haber devastación. Hasta los cielos se entristecen. Dice que hasta las casas se entristecen. Vamos a entender esto al final porque es la creación de Dios. Todo lo que pisamos, lo que miramos, todo lo que hay en la tierra lo ha creado Elohim. Elohim es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. El hombre la destruye, sí la destruye el hombre, pero los juicios de Dios también van a venir para cambiar el globo terráqueo, porque el hombre no entiende. Dice que Dios habla de muchas formas, mas el hombre no entiende. ¿De cuánta forma viene hablando Dios a distintos territorios, con maremoto, con terremoto, con movimientos sísmicos, de distintas formas, con la economía, con la falta de trabajo, con tantas situaciones, con distintas enfermedades, que a diario empezamos a conocer enfermedades diferentes, que ya los médicos, la ciencia no saben qué hacer, no saben cómo curar, no encuentran la droga para determinadas virus, determinadas bacterias que surgen y que invaden el cuerpo de las personas, y no hay medicina que los cure. Entonces, hermanos, llega el momento en donde hasta los cielos se entristecen y la tierra también. A la tierra la vemos diferente. Caminamos hoy por hoy y la tierra no es la misma de antes. Hoy salíamos a caminar con Natalie, a hacerle la caminata a nuestro perrito, y cuando íbamos por calles que antes eran hermosas, hermanos, como esta avenida Mate de Luna, y nos gozábamos, antes era un privilegio pasar por la Mate de Luna. Era un orgullo, el orgullo de Tucumán era la Mate de Luna, preciosa con sus árboles, todas sus plantaciones en la vereda, los jardines de las casas, eran bellezas. Y pasábamos, teníamos que andar esquivando la basura, los árboles como muertos, sin regar, sin agua, seco, lleno de tierra, las flores marchitas. Era horrible caminar por la Mate de Luna. Y habíamos tratado de elegir la calle más linda para deleitarnos y no era ningún deleite. Volvíamos por la San Martín, volvíamos por la Don Bosco, por las calles que volvíamos, todo el panorama era feo. Cuando antes podíamos decir que era el jardín de la República por la belleza floral que había, por la belleza de lo verde, de todo lo bonito que Dios nos ha dado para hermosear nuestra nación, para hermosear nuestro pueblo, nuestra ciudad. Todo cambia por el pecado del hombre y todo va a cambiar porque cuando Dios empieza a poner su mano sobre la tierra, todo empieza a cambiar. Pero los hombres no entienden. Dios habla de muchas formas, pero el hombre cada vez endurece más su corazón. Versículo 5, vamos a seguir avanzando. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y ahí fue el punto en que Dios me empezó a hablar hoy a la siesta. Ahí empecé a entender que más allá de un juicio, Dios quería hablarme de muchas cosas. Dios quería hacerme entender muchas cosas a mí, a la humanidad le quiere hacer entender. Otra versión dice, la tierra ha sido profanada por sus habitantes. O sea, la tierra ha sido deshonrada, no se ha respetado. ¿Por qué? Porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos y han violado la alianza eterna. Y ahí me quedé pensando y meditando todo lo que el Espíritu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo me quería decir. Porque si vemos, este es todo un capítulo de juicio y nos focalizamos en el juicio y nos focalizamos en el enojo de Dios a toda la tierra, pero tenemos que ver por qué se da esto. Porque dice que toda la tierra se ha contaminado. No hay una parte en donde podamos decir que Dios dice la tierra, hay una parte que todavía es un vergel. Hay un poquito de tierra donde todavía puedo rescatar algo bueno. No, acá dice, se contaminó, la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué se contaminó la tierra? Porque traspasaron las leyes, porque no respetaron las leyes, porque falsearon las leyes, porque profanaron las leyes, falsearon el derecho, falsearon y quebrantaron el pacto sempiterno. Un pacto sempiterno es un pacto que no puede ser falseado, hermanos. No puede ser violado el pacto sempiterno de Dios, queridos hermanos.
Lamentablemente, alianza eterna podría referirse quizás a una alianza hecha con Noé, porque la Biblia habla de muchas alianzas que hizo Dios con el hombre. Pero en este caso, cuando Dios está hablando de un juicio global, de un juicio mundial de toda la tierra, en ese tiempo, en la época del arca de Noé, toda esa tierra desapareció, desaparecieron todos. Los únicos que se salvaron fueron la familia de Noé, nada más, que fueron los que creyeron, los que obedecieron al mandato de Dios y se subieron al arca y Dios los salvó. Pero después toda la tierra, toda fue tragada por las aguas, sepultada por las aguas. Pero no me voy a focalizar en Génesis 9, capítulo 9, versículo 1 al 17, porque está hablando aquí el profeta, está hablando de juicios finales. De juicios finales de todo morador, de toda la tierra, de un apocalipsis, está hablando el Señor. Aquí a través de este gran profeta, está hablando a todos los moradores de la tierra. Entonces nos vamos a focalizar en Éxodo capítulo 20 y en Éxodo capítulo 24. El Señor también mandó juicios sobre Sodoma y Gomorra. Y allí murieron, todos se salvaron solamente 3. Y todo Sodoma y Gomorra fue destruido. Pero aquí no está hablando de un Sodoma o de un Gomorra o de un Nínive o del territorio de la época de Noé. Está hablando del mundo entero. Y vamos a leer porque acá dice, porque han profanado la ley, el derecho, los mandamientos. Entonces, para poder saber qué son esas leyes, esos mandamientos, tenemos que remitirnos a Éxodo capítulo 20. Comencemos desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque hoy en día adoran animales, aves, peces, al agua la adoran. Adoran todo, el ser humano ya no sabe qué más buscar para adorar. Versículo 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor hace misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día sábado, este día, hoy que estamos reunidos, hermanos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grada a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Miren, hermanos, cuántas cosas tenemos para sacar de esto. Hoy en día, qué vergüenza cómo se va a la iglesia, cómo se va vestido a la iglesia. Aquí el Señor desde el comienzo está haciendo que el ser humano, hombres y mujeres, cubran su desnudez. No subiréis por grada. Antes, para llegar al altar había que subir muchas gradas. Entonces le dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Al Señor le importa tanto que nos cubramos el cuerpo, hermano, que no profanemos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu del Dios viviente. A quien nosotros servimos, adoramos, alabamos, lo tenemos que cubrir, hermano. Era tan restrictivo, Dios no quería de ninguna forma que subieran esas gradas porque algo se podía ver de su cuerpo. Vamos ahora a Éxodo 24. Allí está en el monte Sinaí el Señor dándole los mandamientos, las leyes, para que vivan siendo bendecidos y no maldecidos. Y el capítulo 24 es la confirmación de la alianza, la confirmación de la Torá, la confirmación de lo que el Señor le dio allí en el Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes que el Señor le había dado. Moisés le está contando al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí hay un compromiso, hermano. Toda una nación, todo el pueblo dice, haremos. Se confirma la alianza, se confirma el pacto. Porque el pacto era entre Dios y los hombres a través de la Torá. Y la Torá misma era la presencia de Dios, la moral de Dios. Compromiso, hermano, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, no algunas, las que nos conviene, las que podemos, las que la entendemos, todas las palabras que Jehová ha dicho las haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. En simbología, hermanos queridos, de lo que iba a ser la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Mesías enviado. Versículo 7, y tomó el libro del pacto, o sea, tomó la Torá y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Compromiso, se puede afirmar, se hace, hermanos, se confirma la alianza, se confirma la Torá porque hay voluntad humana, hermanos. Nunca una alianza se puede confirmar si los hombres no quieren, si los hombres no la aceptan, si los hombres no la tienen en cuenta. Esto se confirma con la obediencia, con la aceptación. Y esto se acepta por medio de la fe, porque si no tenemos fe en que Dios lo que ha escrito es para nuestro bien, nunca se va a obedecer las leyes de Dios. Cuando el hombre no está consciente y no tiene fe que obedeciendo las leyes divinas va a ser bendecido en la tierra de los vivientes, nunca la va a aceptar a la Torá. Van a vivir cada uno como quiera, en sus propios pensamientos, en sus propias concupiscencias, en sus propios pecados. Porque el hombre va a decir, eso que Dios ha escrito ahí no sirve, no es para mi tiempo, no es para mí, será para fulano, para mengano, para mi hermano que es un pecador, que es un borracho, para todo, pero para mí no. Pero cuando el hombre dice, yo soy pecador, y todos se consideran, porque ante los ojos de Dios no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, confirmamos el pacto, por fe lo aceptamos, Señor, lo obedeceremos, porque obedeciendo tus leyes, obedeciendo tu mandamiento, tu pacto, tu alianza, tu decreto, seremos bendecidos hasta las terceras y cuartas generaciones, porque las transmitiremos a nuestros hijos, las transmitiremos a nuestros nietos.
Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que también seguían el sacerdocio del Padre, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió sus manos sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Pero miren cómo lo vieron a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día, hermanos, el día sábado, el día que hoy estamos reunidos, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Así lo vieron a Dios, como un fuego abrasador, hermanos. Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Versículo 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Eso es lo que había falseado el mundo entero. Por eso la ira de Dios a través del profeta Isaías iba a caer sobre todo el globo terráqueo, porque falsearon la ley, falsearon las tablas de los mandamientos, falsearon los decretos, hermanos queridos. Fue profanada por los habitantes de la tierra. Esa alianza que el Señor había dicho: esta es una alianza eterna, que no va a morir, que va a ser para siempre, sempiterna. La habían empezado a falsear. Ahora, a través de Isaías, aquí el pueblo se compromete a cumplirlo en Éxodo, pero ahora Isaías está diciendo que los moradores de la tierra han falseado todo lo que Dios ha dicho que iba a ser sempiterno. Queridos hermanos, es compromiso de fidelidad al Señor por parte del pueblo. Es esencial ser fiel para poder celebrar una alianza, un pacto con Dios. Para poder decir: Señor, yo hago un pacto contigo, Señor, como lo hizo Israel, de poder obedecer tus mandamientos. Eso se llama fidelidad, hermanos. ¿Por qué vemos las iglesias vacías? Porque no hay fidelidad, porque falsean el pacto de Dios, aquello que es sempiterno, los mandamientos de Dios, que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con el prójimo. No quieren venir a la casa de Dios porque no quieren escuchar la voz de Dios, porque como el pueblo se asustó y dijo: no, después tú dinos, Moisés, nosotros nos quedaremos aquí, ve tú y escucha. Así son muchos en el presente. No, yo no voy a ir a la iglesia, me dijo una vez una persona, total, yo después escucho sus prédicas por internet. Qué tremendo es, hermano, cuando el Señor dice qué hermoso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Es como el aceite que desciende por la barba de Aarón. O sea, el Señor se deleita vernos en la iglesia. El Señor se deleita vernos juntos en armonía, aprendiendo, escuchando la voz de Dios, alabándolo, adorándolo. Este pueblo, en el capítulo que acabamos de leer, 24, responde al anuncio de Moisés. Pero en el capítulo 23 retrocedamos. Vamos a descubrir otras cositas más. Pero no lo vamos a leer a todo el capítulo porque la verdad se haría un mensaje muy extenso, pero ustedes en casa pueden leer desde el capítulo de Éxodo 20 hasta el 24, lo pueden leer tranquilo todo. Ahora yo me voy a limitar a sintetizar esto. El Señor, después que le dice 6 días trabajarás, al 7º día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo, versículo 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo.
y nombre de otros dioses no mentaréis, o sea, no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y aquí viene el versículo 14, 15 y 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán los panes sin levadura como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abib, o sea, en el mes de abril, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Hasta ahí nomás vamos a leer, hermanos. Acá en este capítulo 23, que estamos viendo todas las leyes, los mandamientos que Dios está dándole a su pueblo, le está diciendo que van a celebrar 3 fiestas. Aquí en Éxodo 23 las nombra esta fiesta, después existen otras más que ya la vamos a ver en el pizarrón. Entonces, debían celebrar la Pascua y los panes sin levadura juntamente, ya que se celebraba la Pascua e inmediatamente se contaban 7 días más, eran los 7 días de comer panes sin levadura. Entonces, queridos hermanos, vemos que la primera fiesta, y ahora sí vamos a entender la menorá. La menorá, la primera fiesta, se la representa así de esta manera, como un candelabro a las 7 fiestas de Jehová de los ejércitos, de Dios. La primera fiesta es la Pascua. La Pascua que va acompañada con los panes sin levadura. La segunda fiesta que el Señor hace memoria es la fiesta de la siega, de los primeros frutos y de la cosecha, que es a la salida del año. Pero si queremos juntar todas las fiestas que a lo largo de todo el Pentateuco el Señor le va dando a su pueblo y a su nación, serían las siguientes. La Pascua, que es la primera, los panes sin levadura. La tercera es la de las primicias. Y aquí me detengo un poquitito, porque estas fiestas son proféticas. ¿Y por qué nosotros las tenemos que respetar? ¿Y por qué nosotros las tenemos que entender? No voy a explicar hoy la menorá en sí, ni lo de la fiesta, porque merece un espacio especial, una prédica única para explicar todo esto. Pero sí voy a dejar una síntesis. La Pascua es una fiesta, son fiestas proféticas las 7. La Pascua significa la muerte del Mesías, que se celebraba en el Éxodo, la salida de toda la nación de Israel de la cautividad de Egipto a la tierra prometida, de la esclavitud, de la muerte. Salían y celebraban la Pascua con un corderito. Tenían que sacrificar un corderito y comerlo rápido, porque después salían inmediatamente del exilio, de la cautividad, del látigo del faraón, y se iban para la tierra que el Señor los iba a llevar a ser libres. Esta Pascua significa la muerte del Mesías, porque el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces es una fiesta que ya se cumplió del Mesías. Los panes sin levaduras, que es la segunda, proféticamente significan el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y las primicias significan la resurrección del Mesías, porque también dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia, lo primero. Entonces estas 3 fiestas tienen que ver con Yeshua HaMashiach, cumplidas ya, proféticamente cumplidas, queridos hermanos. Se le llaman la fiesta de la primavera. Y luego está la fiesta del Pentecostés. Esta que tiene la llamita roja es la fiesta del Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Me gustaría que leyéramos Hechos capítulo 2. El Señor trató de manifestarse en el Sinaí a toda su nación, pero su nación se asustó con la presencia de Dios y le dijeron a Moisés: no, nosotros no, ve tú solo. Entonces la presencia del Espíritu de Dios cayó sobre Moisés, lo llenó. Dice que volvía con el rostro transfigurado, volvía con el rostro reluciente Moisés por la presencia misma de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios no lo quisieron recibir ellos,
pero luego el Señor, antes de irse de esta tierra, les dice: no los dejaré solo a sus discípulos, esperen al Consolador, esperen al Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén, porque va a venir. Y ellos se reunían en el aposento a orar, unánimes, todo acá dice, Hechos capítulo 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Otra fiesta, hermanos, que se ha cumplido. Lo que Yeshua les prometió a sus discípulos se cumplió. El maestro le dijo: no estén tristes porque va a venir el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir. Entonces el Espíritu Santo vino, dice, sobre todos ellos porque estaban con fe, esperando, porque creían en Yeshua, que lo que les había dicho era verdadero, era cierto. Por eso, hermano, este camino de mandamientos y de leyes nos tiene que acompañar la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y si nosotros no creemos por fe todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que está escrito en su palabra, entonces estamos apartados de Dios. Porque todo se mueve por fe. Allí estaban esperando porque tenían fe. El que no tenía fe seguramente no fue al aposento alto, se fue a su casa, vivió su vida como un día más, pero ellos estaban juntos, unánime. El maestro le dijo: no se vayan todavía, no se vayan porque voy a enviarle el Espíritu Consolador. Y en Pentecostés descendió como lenguas de fuego y empezaron a hablar en distintas lenguas. Entonces, las tres primeras fiestas, estas se llaman las fiestas de la primavera, y las tres últimas, que son las trompetas, Día del Perdón o Yom Kippur, se los llama de las dos formas, perdón o Yom Kippur. Y la última, que es la de los tabernáculos. Estas tres últimas, estas tres con Yeshua, ya se han cumplido. Esta se ha cumplido con el Pentecostés. Y estas tres, queridos hermanos, fíjense en lo profético que es las fiestas de Dios. Las fiestas de las trompetas hacen referencia al arrebatamiento, hermanos, porque el Señor dice que va a venir al final de la trompeta a buscar a su iglesia. Hace referencia al arrebatamiento. Es una fiesta que todavía nosotros la celebramos, pero que no se ha cumplido. Porque estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando ese día glorioso. Estamos expectantes. Por eso venimos a la casa de Dios, para que nos encuentre reunidos. No sabemos ni el día ni la hora, pero qué lindo sería que viniera en este momento y nos encuentre a todos como pueblo, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, celebrando, recordándolo a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Pero no se ha cumplido todavía. El día del Yom Kippur o el día del perdón es el día del juicio final, que tampoco se ha cumplido porque el juicio final todavía no ha llegado. El juicio final va a ser cuando el Señor va a juzgar a todo habitante que ha vivido acá en la tierra, algunos en el tribunal de Cristo para recompensa y otros en el gran trono blanco para condenación, en el lago de fuego, lamentablemente. Aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han rechazado los mandamientos, aquellos que se han alejado de Dios, que han querido andar en sus caminos lejos de la voluntad de Dios. Eso todavía no ha sucedido, y la fiesta de los tabernáculos, hermanos queridos, hace referencia a las bodas del Cordero. Hermoso pacto matrimonial cuando el Yeshua se va a casar con la iglesia que la ha comprado y la ha lavado con su sangre preciosa. Entonces son tres fiestas, queridos hermanos, proféticas que las estamos esperando, que no se han cumplido. Las tres primeras, Yeshua, muerte, entierro y resurrección, las ha cumplido. El Pentecostés se ha cumplido porque el Espíritu está con nosotros y lo sentimos, y en cada reunión podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Y luego las tres últimas fiestas de esta menorá, que están simbolizadas así, y que bien podamos, hermanos, vamos a tener una menorá acá en la iglesia, la vamos a comprar, hermanos queridos, para recordar que
Yeshua cumplido y que hay 3 que estamos ardientemente esperando que se cumplan. A todos aquellos que lo esperan, por supuesto, ¿no? Porque el que no espera, ni siquiera le hablemos de arrebatamiento, ni siquiera le hablemos de que Cristo viene a buscar a su iglesia, ni siquiera le hablemos del juicio final, se burlan, dicen, ¿de dónde estos son fábulas? Y las bodas del Cordero, hermanos, que es cuando se une la esposa con el esposo. Qué hermoso. Y ahí ya va a ser el disfrute, hermanos. Ya vamos a estar con la recompensa y ya vamos a estar en la eternidad. Qué hermoso el pacto por siempre y para siempre. Pero vamos a Romanos capítulo 8, el siguiente libro de Hechos. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, queridos hermanos, sin el Espíritu Santo no se puede guardar la Torá. No se puede guardar los mandamientos, porque el que vive en la carne, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que no se sujetan a la ley. El que vive en la carne no se puede sujetar a la ley, no la puede obedecer a la ley de Dios. Va a decir, es imposible, es imposible que podamos aceptar la ley de Dios, es imposible. Hay cuantos que dicen que es imposible, religiosos, iglesias enteras que dicen que no se puede aceptar la Torá, los mandamientos de Dios no se la puede vivir. Porque viven en la carne, dicen, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque el que vive en la carne no va a poder por más que se esfuerce, va a ser un sacrificio en vano. Dice, pero los que viven según la carne no agradan a Dios. ¿Por qué no agradan? Porque no pueden vivir según la ley. Mas vosotros, dice Romano, acá el apóstol Pablo, no vivís, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, queridos hermanos, sin Espíritu Santo no se puede guardar los mandamientos, las leyes de Dios. Las 3 últimas fiestas, hermanos queridos, no se han cumplido todavía, pero son todas fiestas proféticas que las deberíamos recordar. Y como consecuencia de no vivir según el Espíritu, como hemos leído en Romanos, la gente peca. No se vive en el Espíritu, se vive en la carne y se peca. Entonces ahora volvamos a Isaías 24, porque la consecuencia de vivir en la carne ha llevado a lo siguiente. Isaías capítulo 24, versículos 6 al 13. Previamente habían dicho que la tierra se contaminó porque habían traspasado las leyes, habían falseado el derecho y habían quebrantado el pacto sempiterno. Y hemos visto que en la ley, dentro de la ley de Dios y dentro de los mandamientos de Dios, está la menorá. Está el candelabro, ¿verdad? Por eso lo hemos visto, para que sepamos qué es lo que incluye. Dice, por esta causa, por haber quebrantado el pacto sempiterno, o sea, la Torá, las leyes, el derecho, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Porque, hermanos, cuando no hacemos casos a la voz de Dios, cuando no hacemos caso a sus mandamientos, a sus leyes, los hombres van a empezar a morir. Porque el Señor va a mandar los juicios que están dictaminados ya. En la ira de Dios están dictaminados. Hermanos, que van a haber caída de asteroides, la tierra se va a secar por mucho calor o por mucho frío, va a haber nieve, van a haber granizada con piedras que van a ser como el tamaño, no sé, de una naranja, de que eso destruye todo. Van a haber movimientos sísmicos, terremotos, tsunami, todo eso. Entonces, los hombres van a empezar a disminuir, porque se van a aumentar la pestilencia. Y van a empezar las enfermedades, y van a empezar las muertes y las pandemias y todo lo que es a nivel global, cuando empieza algo y que se pasa y se pasa y se pasa de nación en nación. ¿Quién puede parar una enfermedad pandémica? Es imposible. Dice, y por eso
disminuyeron los hombres, porque va a haber mucha muerte, no va a haber hambre, va a haber escasez de comida, de alimentación. Entonces van a empezar a morir por falta de comida y por falta de agua. Hay muchos profetas que han visto visiones donde el Señor les muestra los niñitos muriendo por desnutrición, niños muriendo por falta de agua. Por esta causa, dice, porque han roto mi pacto sempiterno, toda la tierra, toda hermano, toda, no un grupo solamente, no una nación solamente, toda la tierra, todos los moradores van a ser consumidos, van a disminuir los hombres, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron, quebrantada está la ciudad por la vanidad, por todo aquello que es pasajero, hermanos. El mundo es pura vanidad, porque el Señor dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que este mundo ofrece, todo lo que hay en este mundo es vanidad de vanidades, hermano, porque va a pasar, va a ser destruida la tierra. En algún momento el Señor la va a destruir, con su juicio va a comenzar, y después, no sé, yo creo que la iglesia ya no va a estar cuando sean los juicios finales de Dios, porque va a ser devastador, ya no se va a poder vivir sobre la tierra. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. ¿Qué alegría puede haber después de una devastación? ¿Qué alegría puede haber en el corazón? ¿Qué regocijo? ¿Qué pandero? ¿Qué gozo puede haber, hermano, cuando una tierra está siendo devastada bajo la ira de Dios? Dice, como olivo sacudido. ¿Qué significa esto, hermano? Dice, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Rebuscos lo tengo aquí anotado, acción que consiste en repasar un sembradío después que ha sido cosechado para recoger los frutos que inadvertidamente quedaron en el suelo o en el tallo. Por ejemplo, cuando se golpeaban las plantas de olivo, se las sacudía, caían todas las aceitunas, ¿verdad? Pero siempre alguna quedaba prendida o escondida debajo de las hojas. Entonces el rebusco era eso, pasar de nuevo para ver qué es lo que ha quedado por ahí, o en el árbol colgado o debajo de las hojas. Bien, queridos hermanos, va a haber un remanente, porque aquí el versículo 14 lo dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cántico, gloria al justo. ¿Cómo después de una devastación tan grande de toda la tierra puede haber gozo y alegría? Puede haber un cántico que digan gloria al justo. ¿Quién es el único justo? Yeshua HaMashiach, el único, ¿verdad? Porque va a haber un remanente piadoso, va a haber un remanente fiel, va a haber un remanente perseverante que se guardó en santidad. Dice que son los que se dispersaron por la devastación de las guerras, por las devastaciones de las bombas, de la destrucción, de los terremotos. Muchos quedaron sin casas, tuvieron que huir a las casas de otros lugares, de otros familiares, amigos, vaya a saber dónde. Se dispersó la humanidad. Pero dice, también por la persecución, hermanos, porque a raíz de los juicios va a haber persecución, va a haber tantas cosas tremendas, hermanos. Entonces, este remanente fiel, perseverante, que se guardó en santidad, que guardaron los mandamientos de Dios, que estuvieron en obediencia, que guardaron la Torá, las leyes de Dios, se dispersaron y el Señor los escondió. Ese rebusco escondido, o que quedó en una planta, que creían que habían caído todo, pero que habían quedado algunos todavía colgados y otros debajo de las hojas, ellos se regocijarán en la tribulación. Aunque se encuentren en lágrimas, en dolor, aunque la tierra esté de luto, ellos se van a regocijar y ellos son los que van a alentar a los que están en hornos de aflicción. Por eso, hermanos, qué importante que estemos seguros si nosotros formamos parte de eso, que a pesar de que venga la tribulación sobre la tierra, a pesar de que venga la persecución, a pesar de que vengan los desastres sobre la tierra, y no nos culpemos los unos a los otros, porque eso es la mano de Dios de los ejércitos, como dice acá Isaías, es la mano de Jehová de los ejércitos. Él dice, Él va a hacer todo esto. Él va a vaciar la tierra. Hay aquí que Jehová va a vaciar la tierra. Jehová la va a desnudar. Jehová la va a trastornar.
y Jehová va a esparcer a los moradores. Ojalá que seamos de esos poquitos que quedemos ahí, que podamos aún en medio de la aflicción, que podamos aún en medio del dolor, de la angustia, de la devastación, del desastre, regocijarnos y cantarle gloria al justo, queridos hermanos, y consolar muchos corazones que van a quedar enlutados, entristecidos, porque va a haber mucha muerte en la tierra, muchas familias van a llorar, hermanos, mucha gente va a quedar en hambruna, en destrucción, hermanos, sin trabajo, sin nada, hasta los terratenientes. En visiones una hermana estaba contando que los terratenientes, los campesinos van a decir: ¿qué pasa que la tierra no produce? ¿Qué pasa? Dice que van a empezar a recoger las semillas y se las van a llevar a otros campos entristecidos, a otros lugares, para ver si en otra tierra puede fructificar. Y se van a dar cuenta que en ninguna tierra la semilla germina, la semilla da fruto. Porque la tierra toda, en todo el mundo, va a estar ya enferma, como lo describe acá este profeta Isaías. Toda la tierra enferma. Van a ir de aquí para allá y no van a encontrar solución a sus problemas, hermanos. Versículos 14, 15 y 16. Ya lo acabamos de leer. Bien. Y el versículo, en otra versión, lo que hemos leído recién dice: los sobrevivientes gritarán llenos de alegría. Cuando se refiere a estos, los sobrevivientes, los que sobrevivan a las tragedias, los que estén cubiertos por Dios, los que estén amparados por Dios, esos son los que van a sobrevivir, hermanos. Porque Dios ha prometido guardarnos y cuidarnos de todos los males. Si lo obedecemos, vamos a ser bendecidos. Versículo 18 al 20. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Cuando los juicios de Dios caigan sobre toda la tierra, hermanos, el hombre no la va a poder levantar. Porque a veces hemos podido levantar nosotros naciones como Alemania, después de guerras que han tenido poderosas. Se ha levantado la nación, porque eran guerras humanas provocadas por los hombres. Pero esto es la mano de Jehová de los ejércitos, nadie va a poder levantar nada. La tierra, dice, nunca más se va a levantar. Y los que quieran escapar no van a poder, porque Dios va a mover la tierra. Y no sé si ustedes han estado en tiempos, pero bueno, quizás en Tucumán no, pero en Mendoza es terrible. En otras provincias, cuando venían los movimientos sísmicos, me contaba una prima mía que es imposible mantenerse de pie. Ni uno puede avanzar, no puede hacer nada, porque el movimiento que va y que viene no lo deja al ser humano hacer nada. Dice que es de terror, porque uno quiere caminar y se queda estático en el lugar, aterrado. Acá dice así, dice: no van a poder escapar porque Dios va a mover la tierra. Con terremoto, con maremoto, con tsunami. Dios va a mover la tierra. De tal forma que los que quieran huir, dice, van a caer. Dice, van a caer en el foso, y los que salgan del foso lo va a volver a cazar la red. Van a caer presos en la red. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque de lo alto, del cielo, se van a abrir las ventanas. Las ventanas de los cielos de la ira de Dios se van a abrir. La mano de Dios va a caer sobre la tierra. Y dice que van a temblar los cimientos de la tierra, hermano, terremotos. Y va a ser quebrantada toda la tierra. No va a haber un lugar donde podamos huir y refugiarnos, hermano. Toda la tierra quebrantada, hermano. Eso es lo que viene. Eso es lo que se avecina. Y la gente sigue indiferente. Y la gente no quiere escuchar. Dios está advirtiendo que viene un asteroide a la tierra y se burlan. Dios está advirtiendo que vienen granizos grandes y ya han caído, han devastado territorios tremendos y la gente sigue burlándose de Dios. Versículo 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Hermanos, acá no se va a salvar nadie, ni los reyes de la tierra, ni su dinero, ni su poder, ni su posición. Nada los va a salvar, porque cuando Dios castigue, va a castigar a todo. No va a valer el oro ni la plata, no va a valer nada.
Ya el Señor tiene prisiones para encarcelar a todos aquellos, dice, y en prisión quedarán encerrados. Y aún los ejércitos del cielo, porque Dios va a hacer juicio a todo lo creado, hermano. A todo, aún a los ejércitos del cielo. Sean ángeles caídos, demonios, quedarán encarcelados. Pero Dios va a hacer justicia y va a juzgar todo, hermano. Todo lo creado por Él, por el poder de su palabra. Va a ser juzgado, hermano, todo. Y el versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y aquí el Señor me lo hizo entender, porque esta partecita, digo, Señor, házmela entender. Y me llevó a Génesis 3, el Señor, cuando están los juicios por el pecado. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente, a la primera que la maldice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y finalmente el 17 y el 18 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Espino, versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Hasta la tierra quedó maldecida. Hasta la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Ahí el Señor me hacía entender, porque yo me quedé ahí en el último versículo, me quedé pensando: la luna se avergonzará y el sol se confundirá. El Señor va a ejecutar juicios sobre todo aquello que ha sido adorado. Hoy la tierra, hay muchos pachamamistas adorando la tierra, la madre tierra, la adoran a la tierra. Espinos y cardo producirá, maldita la tierra. Si el Señor ha maldecido la tierra donde crecen los alimentos del ser humano, ¿cuánto más el sol y la luna que los hombres lo están adorando? ¿Cuánto más? ¿Cuántas religiones están adorando? Algunos en forma encubierta y otros en forma descubierta. Están adorando al sol y la luna. Entonces la luna se avergonzará y el sol se va a confundir. ¿Cómo que yo no era adorado? ¿Cómo que no se adoraba la luz mía? Hasta el Señor va a poner días de oscuridad donde el sol no dé su luz. 3 días de tinieblas, dice, donde el sol no va a dar su luz, ni la luna tampoco. Vienen juicios, están profetizados que van a venir días de tiniebla, 3 días donde no va a haber ni sol ni luna. Y el sol se va a confundir, como si yo resplandezco, y la luna, como si yo también alumbro. Hasta los luceros, todo, hermanos, van a ser confundidos, porque son parte de la creación y Dios es el único que merece ser adorado. La luna y el sol fueron adorados en todos los tiempos. Y hasta ellos van a ser avergonzados cuando al final Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Eso va a ser en el milenio. Salmos 2.6, con esto ya finalizo. Salmo 2.6. Pueden leerlo a todo el Salmo en casa después si quieren. Capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey. ¿Qué decía el versículo 23? Yo he puesto mi rey para que reine sobre el monte de Sión. ¿Qué decía el último versículo de Isaías 24? Dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de él sus ancianos sea glorioso.
Queridos hermanos, toda la creación le tiene que adorar a Dios, Elohim. Porque el Elohim ha sido el que ha creado cielo, tierra, mar, a los seres humanos, a los seres vivos y no vivos. Y todo aquello que es adorado en la tierra va a ser juzgado por Dios. Aún la tierra misma va a ser devastada, hermanos. Aún la tierra misma no va a tener vida, no va a dar vida. Las aguas se van a contaminar. El ambiente, el oxígeno se va a contaminar. Todo, porque todo va a estar bajo la mano, el juicio de Jehová de los ejércitos. Dios nos libre, queridos hermanos, de no poder romper sus mandamientos, de guardar sus mandamientos, hermano. Acá está hablando este juicio, hermano, no es para un tiempo de antes, no es para un pueblo de antes, aquí es para todo. Y dice, es para el tiempo final. Juicio para los tiempos finales, el apocalipsis de Isaías, hermano, el final de los juicios, hermano, lo que viene sobre la tierra, lo que viene a los moradores de la tierra, lo que viene no solo a los moradores, a la tierra donde están los moradores y a los cielos, hermanos, y a los ejércitos de los cielos también. El hombre se cree poderoso y que puede luchar contra Dios. Pero no, hermanos, y aún la creación más hermosa de Dios va a ser juzgada. Aún aquello que nosotros pedimos, Señor, manda ángeles que nos cuiden y nos guarden en nuestros caminos. Aún los ángeles, hermanos. Nosotros no sabemos los misterios de Dios. Nosotros no sabemos lo que pasa en los cielos. Nosotros no sabemos lo que los ángeles hacen en la tierra. Pero sabemos que todo va a ser juzgado. Todo va a ser juzgado. Por eso, hermanos queridos, Dios contestó muchos interrogantes que yo tenía en mi corazón, hermanos. Isaías 24 habla a toda la tierra en estos tiempos finales, hermanos. Aquellos que van a recibir esos castigos van a ser los que han infringido los mandamientos de Dios. Solo ese rebusco, solo ese remanente, solo esos pocos que se van a gozar en el justo. Son aquellos que no han roto los mandamientos de Dios, que han guardado la Torá, por fe han caminado, han creído que Dios dijo que íbamos a ser bendecidos, guardando sus leyes, guardando sus mandamientos, su pacto sempiterno. Dios los bendiga, queridos hermanos. Que el Señor nos vaya haciendo crecer en la gracia, en el conocimiento del Altísimo, Jehová de los ejércitos. No puede ser burlado. Llegará el tiempo que el hombre se hace poderoso y cree que puede luchar contra Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Va a llegar el tiempo y está llegando, hermano. Está moviendo la mano de Dios en las naciones. Y todo el mundo ya no encuentra solución. Por eso los políticos se reúnen a ver cómo podemos hacer para solucionar este problema. ¿Cómo solucionaremos la economía mundial? Ya no es la economía de una nación, hermano. Ya es la economía mundial. ¿Qué haremos con la religión? Haremos una sola religión. Anticristo. Haremos una sola religión para que se destape el anticristo. Ya estamos en esos tiempos, hermanos. Ya no es tiempo, hermano, de andar divagando. Es tiempo de meternos en la presencia de Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de decir, Señor, háblame. Ustedes no saben, hermano, cuánto padezco yo cuando no entiendo algo. Clamo, ruego, pido. A toda hora me despierto en la noche. Señor, ten piedad de mí. Señor, no quiero estar en desobediencia. Señor, enséñame, guíame, exhórtame, Señor. Porque me quiero ir con Él. Porque no quiero sufrir la devastación que va a haber en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Isaías dice, porque profanaron mis mandamientos, mis leyes, mis decretos, mis pactos sempiternos. Dios bendiga esta iglesia. Dios bendiga el internet, la iglesia, que escuchen esta prédica. Dios las bendiga, queridos hermanos. Sean benditos en el nombre de Jehová de los ejércitos.